Apareció a más de 500 hermanos suyos. El verdadero papá de Jesús es Dios, hermano. El Padre de María. Sí, señor. Sino que dice hermanos de Jesús. Sí, señor. Hermanos de Jesús. Entonces, Hermanos de Jesús, es decir que María tuvo hijos, pero no literalmente tuvieron que haber sido hijos engendrados por José, sino hijos de María, hermano hijo. Eso es lo que yo quiero explicar, que si tiene hijos, porque con esto quiero yo mostrarle a todos los católicos que son hijos de María. eso. Ese era el verdadero mensaje. No era literalmente nacidos del vientre, pero yo la mandé por este lado para captar realmente la verdad sobre... Quiere decir de que si cuando dice hermanos se refiere a hermanos de carne, entonces María tendría 500 hijos. 500 y por eso yo estoy diciendo que exacto. no son 500, son más. millones. Eso, yo dije que tenía hijos y el hermano lo está confirmando. Sí tenía hijos, pero hijos... Entonces, bueno, yo estuve viendo un video suyo acerca de los hijos de María. Sí, señor. Hay un texto en Marcos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos hemos reunido hoy aquí en la emisora, en la sede de la emisora Sabana Estéreo, para realizar una vez más lo que nos fue encomendado. Que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Para mí es un privilegio estar con mi hermano Miguel, su amada esposa, sus niñas, la dama que está haciendo la grabación y este gran hombre de Dios que viene en representación de la Santa, aunque para muchos sea un poco difícil de entender, Iglesia Católica, Apostólica, Romana, que tiene como fundamento a Cristo como el Salvador del mundo. Mucho gusto, hermano. Muchísimas gracias, un placer. Tomamos asiento y gracias. Adelante, hermano, para servirle. Bueno, primeramente yo la verdad quería agradecerle por aceptar tener esta charla conmigo. Desde hace mucho tiempo quería conocerlo porque es una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y me ha llamado mucho la atención porque a pesar de ciertas influencias que el mundo ve hoy desde la parte de los hermanos separados, usted tiene buenos conceptos de la Iglesia Católica y es algo a valorar. Entonces muchísimas gracias por aceptar. Vengo desde Cali, como le dije, expresamente a buscarlo para poder conversar con usted y Dios lo ha permitido. Entonces, pues digamos, me gustaría que usted nos dejara un mensaje. Tengo como 3 preguntas particulares, de un mensaje de por qué la gente no quiere aceptar que la iglesia es la verdadera. Para usted la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, ¿o qué opina al respecto? bueno, nuevamente un saludo cordial para todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta grabación, agradeciendo al hermano pues que haya venido desde su ciudad con su amada esposa para dar a conocer una verdad. Las cosas de Dios son perfectas como Él es perfecto. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro es eterna. Toda palabra de Dios es limpia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. El origen literal de la fe aparece en la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo dice que por gracia sois salvos, pero antes Oseas dice, por pura gracia sois salvos. Ahora, vamos a encerrar toda la humanidad, toda, sin poner a la Iglesia Católica o al cristianismo en ciertos puntos. 2 salmos dicen lo mismo, el 14 y el 53. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres a ver si había alguno entendido o bueno que buscara a Dios, y no lo halló, ni uno, dice la Biblia. Así que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Isaías en el capítulo 1 dice: toda cabeza está enferma
y todo corazón doliente, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice así las Sagradas Escrituras. Entonces Dios, que es misericordioso, clemente y lento para la ira, quiso hacer algo donde manifestara su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Basado en profecías antiguas donde involucran a la Iglesia Católica. Y pareciera ser que no, pero hay una profecía de la Iglesia Católica en la Biblia. ¿Sabe cómo se llama? La Virgen dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la congregación que más respeta y tiene en cuenta a la Virgen es la Iglesia Católica, aunque para muchos sea, porque el cristianismo ni mu ni ma con respeto de María la Virgen. De hecho, critican y murmuran al catolicismo por las representaciones en figuras e imágenes de María la Virgen, que para nada afectan la santidad del Dios Todopoderoso, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Que se represente a María la Virgen de cualquier forma, según el credo o la fe, es como el niño. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un banano, y aquí tenemos un plátano, y aquí tenemos un salpicón. Las tres cosas son comidas, son alimentos. Sí, pero aquí es un banano. Aquí es un plátano, pero las tres cosas son las mismas. Entonces, María Auxiliadora, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, todas son la misma. Y es la misma comida porque es la misma fe. Creer en María es aumentarme a mí mismo la fe, independientemente de que otro no crea. Porque yo creo en María y la Biblia habla de María, entonces no hay ningún error. Ahí dice que la Virgen daría a luz un hijo. Ese hijo es el primer católico que existe, o existió, Jesús de Nazaret. Viene de la Virgen, y Jesús de Nazaret es el ser más venerado en la Iglesia Católica como el amigo, el sustentador, el ayudador, el hermano de cualquiera que tenga una necesidad, y el mediador entre Dios y los hombres, como lo dice el libro de Hebreos. Cristo nace de María y sigue la Iglesia Católica en el orden: María, Jesús. Luego respetan, honrosos sean todos, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Respetan a José. Luego tienen la cadena apostólica, según San Mateo 10, que él llamó a los 12, y llamó a Simón Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Judas, a Santiago, a Felipe, a Bartolomé, a Judas Iscariote y a Tomás. Los mismos 12 siguen en representación. Ahora, la Iglesia Católica ha hecho algo que ha sido digno de respeto y de admiración. Seguirle recordando a la humanidad la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, la comunión de los santos y el amor fraternal, porque cada año tienen la humildad de hacer largas procesiones por la calle, independientemente que se cansen los hermanos que llevan las figuras y las representaciones, para mostrar que hubo un día uno que por su llaga fuimos nosotros curados. Y si hay... Sí. Y ahí tengo yo una pregunta, porque ellos nos acusan de idólatras, que somos idólatras por tener imagen. ¿De qué manera usted en particular les explicaría que eso no tiene imagen? Porque yo he visto algunos de sus videos donde... Tenemos nosotros que ir a la etimología de la raíz verdadera de qué es idolatría y cuál es la verdadera imagen. La verdadera idolatría aparece en 2 versículos literales de la Biblia y se confirma que era idolatría con juicio. Primero, Moisés sube al Sinaí a encontrarse con Dios y trae las tablas de la ley, y se encuentra abajo con algazara o una fiesta pagana en honor a un becerro de oro. Ese era un ídolo. Eso era idolatría, porque estaban cambiando al Dios invisible por ese ídolo. Y usted no ve a la Iglesia Católica adorando becerros, ni vacas, ni cerdos, ni animales. Eso era idolatría. Y eso traía la muerte, porque la idolatría
trae juicio. Y si tener las imágenes de las iglesias católicas fuera idolatría, ya hubiera traído los juicios Dios, y al contrario, trae más alegría, más gozo, más adoración, aunque el pastorado no lo quiera aceptar. Ellos se gozan en su culto, como ustedes se gozan en el suyo con alabanzas. De hecho, ustedes, pastores, dan más mal testimonio, porque los tiran al suelo, sacan espumarrajos, y la gente dice, esa gente está como endemoniada. ¿Cuándo ven ustedes eso en la iglesia católica? Allá oran por las personas de una manera tan prudente, hermano, que es digno de que lo respetemos. Pero ustedes que no, repita, y que le profetizan aquí, que le ponen la cabeza y que... No, esos modismos físicos no los ve usted en una congregación con prudencia. Ahora, se dice que idolatría es literalmente cualquier imagen. Entonces el cristianismo son idólatras, porque las imágenes que hay en los Facebook y en las imágenes, y hay hermanos que tienen afiches de Maluma, hermanas de la fe cristianas con afiches de Maluma, de Giordano, de Nacional, de Messi. ¿Eso no le parece muy triste? Con respeto, un pastor que alaba y glorifica a Dios teniendo aquí que Nacional se ganó la copa 15 veces y que las estrellas. Venera usted en el alma. Vea, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. De él salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias. Tiene que cuidarse de su corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Usted juzga ver a una imagen o una escultura cuando usted literalmente con sus ojos se está alimentando de muchas cosas que a velocidad pasan en sus redes sociales, con respeto de la tecnología. Si hablamos de santidad, el que la da es Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora vamos a la verdadera idolatría, la verdadera. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor construyó una imagen y pidió que todo Babilonia se postrara al sonido del tamboril, de la zampoña y de los instrumentos musicales ante esa imagen, y que el que no se postraba lo asesinaban. 3 amigos de un jovencito llamado Daniel, Azarías, Misael y Ananías, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados de Israel a Babilonia y no se postraron. No eran idólatras. Eso sí era idolatría. Postrarse ante él y medieval. Vea, rey, así nos descuartice, nos mate, nos queme, lo que sea, no adoramos esa imagen. Y llame a un católico y póngale la imagen de Mahoma, o póngale la imagen de Buda y dígale que se arrodille. Y no se arrodilla, hermano. No se arrodilla ni confíe, porque vea, el catolicismo y los católicos realmente sí saben qué es idolatría. A ellos les pasan el Dalai Lama o una figura de hindú. Pongamos a Buda o a Confucio. Pónganle a Buda, el principal enemigo idólatra para el catolicismo es Buda. Así es. Puesten a Buda y ellos lo abominan, les produce fastidio. Eso es idolatría, y la Iglesia Católica no tienen a Buda por ningún aspecto característico dentro de su fe. La idolatría es literalmente adorar a algo que no es Dios y se puso en lugar de Dios. Ahí la imagen, ¿sabe quién era? Nabucodonosor, hermano. Nabucodonosor era la imagen. Él se creía Dios. No es tan... Y que apareció en 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Kefas y después a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos suyos. El verdadero papá de Jesús es Dios, hermano. Es el padre de María. Sí, señor. Sino que dice hermanos de Jesús. Sí, señor. Hermanos de Jesús, entonces... Hermanos de Jesús, es decir que María tuvo hijos, pero no literalmente tuvieron que haber sido hijos engendrados por José, sino hijos de María, hermano y hijo. Eso es lo que yo quiero explicar, que si tiene hijos, porque con esto quiero yo mostrarle a todos los católicos que son hijos de María. Ese era el verdadero mensaje. No era literalmente nacidos del vientre, pero yo la mandé por este lado para captar realmente la verdad sobre... Quiere decir de que si cuando dice hermanos se refiere a hermanos de carne, entonces María tendría 500 hijos. 500 y por eso estoy diciendo que no son 500, son más. Millones.
Eso, yo dije que tenía hijos y el hermano lo está confirmando. Sí tenía hijos, pero hijos. Entonces, bueno, yo estuve viendo un video suyo acerca de los hijos de María. Sí, señor. Hay un texto en Marcos 6:3, que dice lo siguiente, que habla de los supuestos hermanos de María. Sí, señor. Usted decía ahí que María sí tuvo más hijos, pero bueno, yo puedo decir, que he estado leyendo la palabra y estudiando, yo puedo decir de que no hay un solo texto que diga hijos de María. Sí, señor. Sino que dice hermanos de Jesús. Sí, señor. Hermanos de Jesús. Entonces, hay que entender de que en la Biblia cuando habla de hermanos, no específicamente quiere decir hermanos de sangre, sino también cuando son del mismo pueblo, cuando son parientes. Por ejemplo, en Génesis... Hermano, sí, dale. Perdón que lo interrumpa. Yo voy a aclarar qué fue lo que pasó ahí. Sí. Lo que pasa es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Yo lo que hice fue captar por medio de ese mensaje que usted viniera hasta aquí. ¿Por qué? Porque ahí la etimología verdadera es la palabra hermanos de Jesús. Al ser hermanos de Jesús, es decir que María tuvo hijos, pero no literalmente tuvieron que haber sido hijos engendrados por José, sino hijos de María, hermanos de Jesús. La palabra hijos, nosotros la entendemos como eruditos y maestros que son hermanos en la fe. No son literalmente hermanos de ellos. ¿Por qué? Porque lo contradice la misma Biblia. No son hijos de carne, pero son hijos de María. ¿Por qué? Porque, hijo, madre, he ahí tu hijo, le dijo en la cruz. Y Juan no era hijo de María, pero sí tuvo hijos. Y yo lo puedo mostrar con un versículo. A mí no me preguntaron que si ella tenía hijos del vientre. Me preguntaron que si tenía hijos y yo dije que sí. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, he ahí tu hijo. Eso es lo que yo quiero explicar, que si tiene hijos, porque con esto quiero yo mostrarle a todos los católicos que son hijos de María. Ese era el verdadero mensaje. No era literalmente nacidos del vientre, pero yo la mandé por este lado para captar realmente la verdad sobre los hijos de María. ¿Por qué lo contradice la Biblia? Porque Jesús dijo, porque dijeron de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? Y José no era el papá de Jesús. Él era el hijo del carpintero, pero dicho en hipérbole por los judíos. Jesús no era hijo de José, era hijo de Dios, pero era hijo del carpintero. O sea que si a nosotros nos preguntan que si José tuvo hijos, pues claro, él tuvo un hijo al ser carpintero. Pero ese hijo no es hijo nacido de carne, pero es hijo de la esposa también. O sea que María tuvo ese hijo y a Juan y a los 120 en el aposento y cantidades. De hecho, hay 100 millones de hijos de María y aunque los pastores no lo crean, los hermanos en la fe y las mujeres piadosas son hijos de María, pero en la carne no. Exacto, y ahí me gustaría dar una explicación ahí, y es de que el hecho de que diga hermanos no quiere decir expresamente que sean nacidos de carne. No. Entonces, por ejemplo, aquí hay un texto, dice, no es tan... y que apareció, en 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Kefas, y después a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos suyos. Quiere decir de que si cuando dice hermanos se refiere a hermanos de carne, entonces María tendría 500 hijos. 500 y por eso estoy diciendo que no son 500, son más. Millones. ¿Por qué? Porque no solamente eso. Luego Pablo dice que el Señor subió y se apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Y Santiago dice, yo Santiago, apóstol y maestro, hermano del Señor. Y Judas también era hermano del Señor. Es decir, Nicodemo, toda la fe son hijos de María. Exacto. Y de Jesús también, y de José también. Es decir, la fe constituye a los libres padres, pero la madre general de los hijos. María sí tuvo hijos, por la palabra hijo, que yo no la puedo obviar de la teología al decir hijo. ¿Por qué? Porque ahí la gramática y la literal es literalmente hijo cuando Jesús le dijo. Se me preguntan, ¿María tuvo hijo? Yo le digo, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo. O sea que tuvo un hijo, aparte de Jesús, pero era Juan. Y eso es un símbolo de la fe.
O sea, ya tuvo hijos, pero no nacidos en la carne. Y ahí nadie me puede decir a mí que yo le dije que se acostó con José y tuvieron un montón de muchachos. Yo no dije eso. Yo dije que tenía hijos y el hermano lo está confirmando. Sí tenía hijos, pero hijos en cuanto a una enseñanza de fe, de ternura, porque ese es un símbolo de una excelente madre. Así es. No sé, hermano, sí. Ya, estaría excelente porque yo decía, quisiera compartir con él de ese tema, pero veo que lo tiene. No, es que lo que pasa es que cuando a mí me cogen, entonces yo hago como porque no era como usted, que es un erudito, fue una persona que me cogió ahí Habana, entonces yo le dije, claro, ya tuvo. Porque si yo digo que no tuvo hijos, después el catolicismo me va a decir a mí que yo estoy diciendo que ustedes no son hermanos en la fe, hijos de María. Entonces me embalo con ellos y con el otro. ¿Qué hice yo? Decirle al otro, sí los tuvo, para que cuando vengan ellos me ayuden a confirmar que era real y que no estábamos cometiendo ninguno de los. Pues me preguntan que si José se acostó con María, no hay dónde comprobarlo en ninguno de los evangelios. Exacto. Ninguno, pero que tuvo hijos, sí los tuvo. Él era el hijo del carpintero y también dije yo, hijo del carpintero. Metiendo casi a José como el papá de Jesús, donde alguien me diga, teólogo, el papá de Jesús no es el carpintero. Pero nadie se atrevió porque nadie conocía. Yo dije, sí, él es el hijo del carpintero. Porque ahí dice hijo del carpintero. Pero el verdadero papá de Jesús es Dios, hermano. Es el Padre. Pero el Padre. Pero toda la enseñanza nos enseña a ser ellos padres de la fe. Exacto. Y ya para terminar, cuando usted le envían preguntas de Luis Toro es un sacerdote católico, señor. Usted ya lo sabía, ¿cierto? Él es un sacerdote que ha surgido en esta época para también refutar ciertas enseñanzas que los pastores tienen contrarias a la fe verdadera. Entonces, siempre que le hacen preguntas de él, son enseñanzas que él ha dado frente a pastores y todo eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y si le puede enviar un saludito al padre Luis Toro. Al padre Luis Toro, no solamente a él, también yo sé que lo va a ver el Papa Francisco. Gracias por el aporte a la sociedad en cuanto al desarrollo y conocimiento de la fe. La Biblia dice que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera allí también estarán mis servidores. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El obrero es digno de su salario, y el que trabaja en el altar, del altar participa. En la casa de Jehová moraré por largos días. Dejaron casas, hermanos, padre, hijos, tierras, todo por mi nombre recibirán 100 veces más. Seguir adelante ahí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. Gracias a la Iglesia Católica por todo lo que han hecho por mí desde niño hasta hoy, por lo que han hecho por la sociedad, por la humanidad. Muchas gracias por esta oportunidad con este gran varón y nos despedimos. Muchísimas gracias, quiero darle un abracito. Deseándoles que continúen haciendo lo que la Biblia dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando muere tiempo. Aleluya, muchas gracias. Muchas gracias.